Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Camilo Castillo y pertenezco al grupo de los 3000 y más obreros. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de la persona de Jesús. Primer punto, ¿quién fue Jesús? Jesús fue el Hijo de la Virgen María. ¿Cómo lo podemos corroborar con la Biblia? En Mateo 1:23 nos dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Segundo punto, fue el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos corroborar esto? Nos dice en 2 de Pedro 1:17: Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Tercer punto, el Cristo. ¿Por qué Jesús fue el Cristo? Porque en Él se cumplieron las escrituras, porque Él cumplió las escrituras, porque el Padre dio testimonio de Él, como lo dije en la anterior pregunta, en 2 de Pedro 1:17, Dios da testimonio de esto. Y por último, Jesús el siervo. Porque se dice que Jesús fue siervo, porque él vino a servir y no a ser servido. En los 4 evangelios podemos encontrar muchas partes donde nos habla de esto, pero en este caso les traigo una que está en Juan 13:5, que nos dice: Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Como podemos, como leemos ahí, en la cultura judía, un acto de humildad, de servir, es lavarle los pies a las personas, ya que en ese tiempo el calzado eran sandalias y las calles eran pues de tierra. Entonces pues mantenían muy sucios los pies, y un acto que muestra de que Jesús vino a servir fue lavarle los pies a los discípulos. Segunda pregunta, ¿a qué vino Jesús? Primero, a dar testimonio. Eh, En Mateo 5:17 nos muestra y nos dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, siendo el Hijo de Dios, una vez más nos muestra esa humildad y ese testimonio que nos da de que debemos cumplir la ley. Un dato importante es que en la cultura judía eran 113 mandamientos, los cuales Jesús cumplió todos al pie de la ley, de la letra. También aquí vino Jesús, vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? A recuperar todo esto que Adán había perdido, que es vida, vida en abundancia y vida eterna. La vida en abundancia es esa comunión con Dios, esa eh, comunión con Dios, sí, que nos da para tener una buena relación. Vida eterna, que es cuando estaremos en el paraíso. También vino a darnos ejemplo, a dar testimonio, a dar a conocer al Padre. Vino también a servir, sanando enfermos y todo lo que esto rodea. También a predicar el Evangelio. En Mateo 5, 6 y 7 nos muestra cómo debe ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, todo esto que nos dice ahí, Él lo cumplió, y por eso nos muestra que sí es posible, porque Jesús fue un hombre 100%. Tercer punto, a que lo envió Dios. Lo envió a salvar y librarnos de la condenación en el infierno. ¿Qué podemos encontrar en el infierno? En Job 18 nos da una pequeña muestra de esto, y es que andará sobre una malla, que habrá un fuego que nunca se apaga, y ese fuego no dará luz. Nos salva y nos libra
el rey de los espantos, de una cama de gusanos, de sufrir todas las enfermedades, exceptuando el Alzheimer, de que sean agotadas las fuerzas, de que la enfermedad roerá su piel, de que en su morada haya fuego y azufre, de que un lazo prenda su calcañar, de que lo asombren temores de todas partes y muchísimas cosas más que hay en el infierno, las cuales Jesús nos salva. Ya continúa mi compañera y hermana Diosa Romero. Dios les bendiga. Mi nombre es Dioselina Romero, del movimiento 3000 Obreros. En la tarde de hoy vamos a hablar de las 5 preguntas que toda persona debe conocer acerca de Jesús para ser salvo. Ya mi compañero y hermano Camilo Castillo habló de las 3 primeras preguntas: ¿quién fue Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué lo envió Dios? Y ahora vamos a hablar la 4ª pregunta: ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Y la 5ª: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Les presento, hoy me acompaña la señora Dioselina Ramírez, mi suegra, y su señora madre, la señora Anita Zúñiga. Son las personas a quien esta tarde el Señor me ha dado el privilegio de compartirles. Entonces empezamos con la 4ª pregunta: ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Entonces Jesús hizo muchas cosas para salvarnos. Aquí hay algunas. Dice que Él se despojó de ser Dios. Entonces, Él era Dios, pero se despojó de su deidad. Se limitó totalmente. Dice en Filipenses 2 que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ahí vemos, con la cita bíblica, que siendo en forma de Dios, Él se despojó, ¿cierto? Y se hizo hombre. Dice que nació. Como todos nosotros los seres humanos, Jesús nació y creció. ¿Creció en qué? En estatura, en sabiduría y gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Ya? Que Él creció en estatura y también en sabiduría y gracia. Dice que nos amó sin esperar nada a cambio. Que el amor de Jesús fue ese amor desinteresado. Todo lo que hizo fue con un amor incondicional. Es un amor tan grande que Él no esperó nada a cambio. Lo podemos ver en 1 Corintios 13:5. Dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces no busca lo suyo. Entonces ese amor con que Jesús nos salvó, con que Jesús hizo dice que fue totalmente desinteresado. No esperó nada a cambio. Dice que se guardó en santidad. Se guardó en santidad, porque Jesús hubiera podido pecar, ¿cierto? Pero Él hizo uso de ese poder de elección y eligió guardarse en santidad. Eso lo vemos en Isaías 53, que dice que y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces se mantuvo en santidad porque nunca pecó, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se hizo obediente. También en Filipenses 2 dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue perfeccionado. Dice que Jesús fue perfeccionado. Él fue perfeccionado a través de las tentaciones, porque Jesús fue tentado por el enemigo, fue tentado por los hombres. ¿Sí? Los hombres querían buscarle la caída, miraban a ver cómo lo acusaban ante los sacerdotes y a ver cómo, pero no pudieron hacerle, porque Jesús siempre tenía mucha sabiduría para él responder a las preguntas que le hacían o a las trampas que le ponían para hacerlo caer. Pero también fue tentado por el enemigo, ¿cierto? Entonces, así fue como él fue perfeccionado. Eso lo vemos en Hebreos. Dice, y habiendo sido perfeccionado, fue autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, como vemos, él fue perfeccionado y así fue como él dice que fue autor de eterna salvación. Se humilló a sí mismo. También lo vimos en Filipenses, donde dice que
que él estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice que se humilló a sí mismo, murió. Otra de las cosas que Jesús hizo para salvarnos a nosotros, él murió, pero no solo tuvo una muerte, él tuvo 3 muertes. ¿Ustedes sí sabían que Jesús tuvo 3 muertes? No. ¿No? Vea que sí, tuvo 3 muertes. Tuvo una muerte espiritual. Una de las muertes fue la espiritual, que fue ser separado del Padre. ¿Sí? Eso es estar uno muerto, porque nosotros también estamos muertos si estamos separados del Padre por el pecado que mora en nosotros, ¿cierto? Si hay pecado en nosotros, estamos separados del Padre, porque el pecado hace un muro. Pero Jesús, él fue separado del Padre no porque él hubiera pecado. Jesús no pecó, porque lo acabamos de decir que él se mantuvo en santidad. Pero el pecado que separó a Jesús del Padre fue el pecado de nosotros, que fue cargado sobre Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces él fue separado del Padre. Esa fue la muerte espiritual. La muerte física que sufrió Jesús fue cuando él murió en la cruz. ¿Sí? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, ¿cierto? Entonces él ahí murió en la cruz. Y también sufrió la muerte eterna, que es también los padecimientos que tuvo en el Hades. O sea que él fue también allá a padecer los sufrimientos para llevar del pecado de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos a ese lugar, para que nosotros no vayamos. Todo esto hizo Jesús para salvarnos de ir a ese lugar de tormentos, para salvarnos. Dice que se hizo maldición por nosotros. ¿Ustedes sí sabían que Jesús se hizo maldición? No sabían, ¿cierto? No. Y él se hizo maldición, porque dice que escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso lo podemos ver en una cita bíblica en Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: todo el que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ve? Está escrito en Gálatas, maldito, y Jesús fue colgado en un madero, por eso él se hizo maldición por nosotros. Entonces, esa es una cosa más que Jesús hizo para salvarnos. ¿Cierto que sí? Dice también que murió en la cruz. ¿Ustedes sí saben que Jesús murió en la cruz? Sí. Jesús murió en la cruz, ¿cierto? Bueno, entonces vamos en que Jesús murió en la cruz. ¿Ustedes sabían que Jesús murió en la cruz? Sí. Él murió en la cruz después de muchos padecimientos, ¿cierto? Porque él en la cruz, cuando murió en la cruz, ya él había padecido mucho, lo habían golpeado, lo habían abofeteado, lo habían escupido, le han puesto una corona de espinas, ¿cierto? Ya él había andado por ese camino del Calvario. Y muchas cosas también le hicieron a Jesús. También dicen que mesaron su barba, o sea que le quitaron su barba con piel y todo. Y de todos los latigazos que él le había dado, todo su cuerpo fue una sola y grande llaga. Entonces cuando él murió en la cruz, él ya había padecido mucho, no solamente en su cuerpo, sino también emocionalmente. Entonces Dios lo resucitó de los muertos. Si ve que él no resucitó solo, Dios, el Padre, lo resucitó. Dice que en Romanos 19 podemos ver que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces dice que Dios lo levantó de los muertos. O sea que Dios lo resucitó, ahí lo podemos ver. También podemos ver cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Para él poder hacer todo esto, para Jesús poder aguantar hasta la muerte y todo, él lo pudo lograr con su santidad, porque él se mantuvo santo, porque él decidió no pecar. ¿Cierto, señora Anita? Él decidió no pecar. Él hubiera podido hacer uso de su libre albedrío o de su poder de decisión, ¿cierto? Y haber pecado, porque él podía haber pecado, pero decidió
mantenerse en santidad y con su santidad pudo lograr para nosotros la salvación. Dice que nació sin pecado. Él nació sin pecado porque él nació de una virgen. Él nació de una virgen, a él no lo concibió un varón, el Padre lo engendró y el Espíritu Santo lo concibió en el vientre de la Virgen María y ella lo gestó. Entonces nació sin pecado, Dios le guardó, decidió no pecar, como decimos, él decidió no pecar y se mantuvo en comunión con Dios. Todo el tiempo él estaba en comunión con su Padre, ¿cierto? Entonces también lo hizo con su ejemplo, él vino a darnos ejemplo de perfección, de santidad, ¿cierto que sí? Con su testimonio, el testimonio de vida de él, con su vida, con su muerte. Entonces esa es la cuarta pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Entonces son algunas cosas porque él hizo muchas cosas más para salvarnos. Y vamos a ver la quinta pregunta. Quinta pregunta que dice, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo? Ahora la quinta pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Dice que oír el Evangelio, ¿cierto? ¿Qué es oír? Escucharlo. Es prestar atención detalladamente lo que se me está diciendo. Eso es oír. Entonces, si yo les estoy explicando acá el Evangelio y ustedes me están prestando atención, eso quiere decir que es lo que uno debe de hacer para ser salvo. Prestar atención. Oír el Evangelio detalladamente. Oír lo que me están diciendo detalladamente, eso es oír. En este caso, el Evangelio. Creer en el Evangelio. Debemos de creer en el Evangelio. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es un hombre llamado Jesús. Debemos de creer en él, en lo que él fue, en lo que él dijo, en lo que él hizo. Él fue un hombre, ¿sí? Él fue el Hijo de Dios. Él fue el Cristo, él fue el siervo. Hablamos en pasado porque estamos hablando de Jesús. Él fue, ahora es el Señor Jesucristo, por eso decimos fue. Él dijo, ¿qué dijo? Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy la resurrección, soy la puerta. Entonces, en lo que él dijo de sí mismo y lo que él hizo para salvarnos, como Cristo y en el ministerio. Como Cristo, todos sus padecimientos, todo lo que nosotros hablamos como Cristo, lo que él padeció. En el ministerio, todo lo que él hizo, sanando a los enfermos, ¿sí? También dice que debo convertirme. ¿Qué es convertirme? Para ustedes, ¿qué es convertirme? ¿Qué es convertirse una persona? Una persona en creer. No es convertirse de una religión a otra. No. Es convertirme de conducta, ¿cierto? O sea, de mi manera de vivir. Los ídolos a Dios, ¿cierto? O sea, porque yo creo en ídolos y en cosas, no debo de creer es en Dios, devolverme a Dios como debe ser según las Escrituras y de oidores a hacedores. Entonces muchas veces oímos y sabemos muchas cosas, pero no las hacemos. Entonces tenemos que convertirnos, no solamente ser oidores, sino hacedores, en este caso de la palabra de Dios. Perdonar. ¿Cierto? Es otra de las cosas que nosotros debemos hacer para ser salvos. Debemos perdonar. En Mateo 6:14 dice que, ya le digo que dice Mateo 6:14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos perdona. Pero si nosotros vamos a pedirle perdón a Dios, pero no hemos perdonado a los que nos ofenden, dice que Dios no nos perdona. O sea que es primero mirar, examinar, a estar a paz y cuenta con los hombres para decir yo ir y pedirle a Dios perdón. Entonces debo perdonar a las personas y debo yo pedir perdón también a Dios, que Dios me perdone a mí, ¿cierto? Por el pecado que he cometido, por las cosas que he hecho o que no he hecho buenas. He dejado de hacer el bien a través de la oración
y pedir salvación también a través de la oración. Aquí donde dice arrepentirme también es pasar de poco o mucho a cero en cuanto al pecado, ¿cierto? Porque ahí dice que si robaba, ya no roba nada, ¿cierto? No es que robe más poquito, sino que ya pasa a cero. Entonces, esta es la explicación de la cuarta y quinta pregunta. Ha sido todo por hoy. ¿Cómo les ha parecido? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Acá se me durmió una pacientica porque está muy trasnochadita, pero bueno. Pero bueno, gracias a Dios. Entonces, Dios les bendiga. Esto es Amén. todo por hoy. Muchísimas gracias.